La Biblia habla de individuos, familias, casas, pueblos, aldeas, naciones y también de generaciones. Y hoy queremos estudiar un poquito en cuanto a una generación sabia y entendida del momento que vivimos. Esto nos enseña entonces cómo Dios trata con generaciones enteras. Cuando Jesús estuvo enseñando, él habló de una generación mala e incrédula. La multitud que se arremolinaba ante el Señor eran personas que en su corazón cuestionaban la persona de Jesús, su mensaje y su enseñanza. Antes de la venida del Señor habrá una generación que esté preparada en su corazón y en cada aspecto de su vida, y eso es lo que hoy queremos señalar, una generación sabia y entendida. Quiere decir individuos con un corazón sabio y entendido delante del Señor. Hay un texto, un versículo muy especial en el libro de Jueces. El libro de los Jueces señala una transición del momento que vive Israel después de la conquista de Canaán, bajo el gobierno, el mandato de Josué, pero llega el momento en que Josué parte, muere, y aquellos ancianos y líderes que salieron de Egipto, que condujeron al pueblo de Israel, todos ellos también murieron. Y hay un versículo que vamos a señalar, empezando la lectura en Jueces, capítulo 2, versículo 6. Dice: Josué ya había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y ahora es el versículo que queremos señalar como algo muy importante que está escrito para nuestra enseñanza. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Es decir, Josué, los líderes, los ancianos que caminaron con él y todos aquellos que habían salido de Egipto, que se mantuvieron con vida hasta este momento. Y dice a la mitad del versículo 10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y considero que este es uno de los versículos tristes en la Biblia, donde después de tener una herencia de milagros, después de tener unas experiencias maravillosas con Dios, la guianza, las manifestaciones de Dios, la nube, la provisión del maná, todos los milagros que Dios hizo en el desierto a favor de Israel, y ahora tenemos una generación que no entiende, que no conoce al Señor, ni la obra que Él ha hecho por Israel. Así que tenemos una generación que ha perdido el contacto con el Señor, que ha perdido la dirección, la comunión con Dios. Y es extraño que viene de una generación que vio las obras de Dios, pero que sin entrar en muchos detalles podemos entender que fracasó en transmitir a sus hijos el mensaje de Dios. Se podría pensar que estuvieron muy ocupados en la conquista, muy ocupados en las guerras, librando batallas para asegurarle a la siguiente generación unas condiciones mejores de vida. Sin embargo, lo que Dios había mandado a través de su palabra, de mantener una comunión estrecha con Él y una enseñanza permanente de las obras de Dios, fallaron, porque ahora tenemos una generación, individuos que están desconectados de Dios, que no tienen una comunión con Dios y han perdido la herencia de milagros, la herencia de la guianza del Señor a través de todos estos años.
Vemos que Dios obra entonces a través de individuos, como fue el caso de Josué, de Moisés, de Aarón, pero también obra en toda una generación, como vemos en este caso. Dios puede obrar en lo general como en lo particular y lo personal. Y Dios puede obrar al nivel de toda la iglesia, al nivel de la iglesia en una ciudad, en una población, en un país, como también puede obrar en cada uno de los miembros de una iglesia, ya sea local o la iglesia de una ciudad o la iglesia de todo un país. Lo que vamos a ver entonces es cómo Dios, a través de estas experiencias, puede llevar a los individuos a tener un contacto con Dios que va a beneficiar a toda la generación. Quiero tomar un ejemplo en el caso de Salomón. Cuando Salomón pide ante el Señor en el inicio de su reinado, pide, dice el libro de Reyes en el capítulo 3, primer libro de Reyes, versículo 9. La oración de Salomón en su petición dice: da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y más adelante encontramos que Dios le responde a la petición que Salomón había hecho y le dice en el versículo 12: he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Te he dado corazón sabio y entendido. Se lo dice Dios específicamente a Salomón, y es lo que nosotros podemos ver, que es lo que anhelamos nosotros tener, un corazón sabio y entendido en nuestra relación con Dios. Así que nuestro objetivo hoy es hablar de un corazón sabio y entendido, básicamente para poner a Dios como el fundamento de nuestra vida, hacer de Jesús el Rey, Señor, Salvador y el único fundamento de nuestra vida, y poner a Jesús como Señor de nuestras vidas para organizar, ajustar nuestra vida a su voluntad. Salomón fue en este caso un hombre muy sabio para resolver los problemas que enfrentó en su momento. Escribió libros, dio mucha enseñanza acerca de una administración que sabemos nosotros fue inspirada por Dios. Él es en este momento un modelo temporal para nosotros. Y hablamos de tener un corazón sabio y entendido para ir un paso más adelante de Salomón y aprender a poner nuestro corazón, nuestra vista, más allá de las circunstancias y, como dice Pablo a los Colosenses, poner la mira en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, y vivir con la seguridad que hay un galardón para cada uno de nosotros. Eso fue lo que motivó, impulsó a los hombres en la antigüedad, saber que en su relación con Dios no solamente habían unas recompensas temporales, sino la seguridad que Dios tenía un premio, un galardón para cada uno de ellos. Dios recompensará la fe de cada uno de nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que hay Dios y que Él es galardonador de todos los que le buscan con un corazón sincero y humilde delante de Él. Empecemos entonces con un corazón sabio y entendido para hacer de Jesús el fundamento de nuestra vida. Y esto considero que comienza cuando reconocemos a Dios por la forma en que Él se ha revelado, cuando envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz por todos nosotros. Y cuando reconocemos a Jesús, el Hijo de Dios, como nuestro Señor, nuestro Salvador, el dueño de nuestra vida, nuestro Creador, el sustentador, pero especialmente Señor y Salvador, el dueño de nuestra vida y el único que nos puede brindar la salvación. Y entramos entonces en una relación de fe, en principio, pero es una fe que nos lleva a la obediencia. Y cuando obedecemos,
pues la fe se aumenta. Cuando caminamos bajo este principio, obediencia y fe, se fortalece nuestra vida espiritual, porque la palabra nos inspira a creer y la fe nos lleva a obedecer. La obediencia fortalece nuestra fe. La fe fortalecida nos lleva a dar nuevos pasos de obediencia y así es como nuestra vida espiritual va a caminar, va a funcionar delante del Señor. En esta relación confesamos a Jesús sin temor, sin vergüenza, que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro Salvador. Creemos en el corazón, confesamos con nuestros labios. No tenemos temor, vergüenza de decir que Jesús, el Hijo de Dios, el que murió en la cruz, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y estamos entonces entendidos que nuestra vida se fundamenta en Él y queremos ser, como dice el Señor a final del capítulo 7 de Mateo, el hombre sabio, el hombre entendido que edifica su casa sobre la roca. Cuando vengan los vientos, tempestades y todo lo que se levante en contra, la casa permanece porque está fundada sobre la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Y es su palabra la que hoy, al día de hoy, nos sostiene, nos mantiene en la fe, en la convicción y en la seguridad que por encima de todas las cosas que vemos, oímos, nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Su palabra es entonces para nosotros nuestro alimento, el sustento, la fortaleza de nuestro corazón, de nuestro espíritu, y es la guía de todos nuestros pasos. Ahora tomamos estas verdades como fundamentales en nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Esto nos habla de la soberanía de Dios, de la sabiduría de Dios, como para trazar un plan perfecto desde la eternidad. Así que esto nos da a nosotros la seguridad, porque Dios no está improvisando y podemos tener confianza y seguridad en Él. También afirmamos que Dios está en el control de todas las cosas y queremos decir que Él tiene toda la capacidad, la fuerza, el poder, la autoridad, la voluntad para ejercer su gobierno y su dominio en todas las cosas y por todas las edades. El Salmo 146:10 dice: reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Dios es rey ahora, cuando nosotros podemos considerarlo y tomarlo como nuestro rey, rendirnos y someternos a Él, y lo será el día que nosotros no estemos. Lo ha sido en la historia. Los grandes gobernantes hoy no están, pero nuestro Dios sigue siendo Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Es muy interesante considerar el testimonio que nos da Nabucodonosor cuando él pasó por un proceso de Dios en su vida, perdió la razón por varios años y dice al inicio en el capítulo 4, donde él narra su testimonio, capítulo 4 del libro de Daniel, dice, verso 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Y terminando más o menos el capítulo 4 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Esto es un acto de humildad, buscar la ayuda más allá del mundo que nos rodea. Y dice, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Ahora, Salomón reconoce que hay una autoridad mayor. Él fue la autoridad suprema de un gobierno que fue intenso, grande, poderoso en la antigüedad, pero ahora él se encontró con una autoridad mayor. Y él también reconoció, dice, Dios puede tratar a todo aquel que anda con soberbia. Dios puede humillar a todos los que están llenos de soberbia. También entendemos, bajo estos principios y estas verdades, que Dios, en una combinación maravillosa de gracia, de amor, de bondad, de misericordia, de buena disposición,
para hacernos bien a través de todas las cosas. Por eso es que todas las cosas nos van a ayudar a los hijos de Dios que aman al Señor. Todo ayuda para bien, porque esto nos habla de una poderosa combinación, esa disposición que tiene Dios de hacernos bien de la mejor manera y en toda circunstancia y de todas las formas y maneras posibles. Esto nos lleva entonces al siguiente punto: un corazón sabio y entendido en el desarrollo de todos los aspectos de nuestra vida. Volvemos a tomar el ejemplo de Salomón. Salomón fue un hombre sabio. Dios le dio una sabiduría sobrenatural. Así que él fue capaz de resolver y está en la historia como un hombre con un entendimiento, una capacidad, un razonamiento capaz de resolver enigmas, problemas, dificultades y darle todavía a la humanidad a través del libro de Proverbios un curso de solución de problemas, de conflictos, de necesidades. Por eso es que el libro de Proverbios tiene una riqueza para relacionarse a nivel de la familia, a nivel del trabajo, los amigos, todos los aspectos de nuestra vida y empezando especialmente por la relación con Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así se basa Salomón para dar toda una enseñanza de muchos aspectos de la vida. Él fue inspirado indudablemente para escribir todos estos consejos sobre una vida que agrada a Dios y que también da frutos agradables a todas las personas que nos rodean. La sabiduría que tuvo Salomón era sobrenatural, solamente pudo haber sido dada por Dios y básicamente entendemos que Salomón ya tenía un depósito de la palabra que David le había dado, los consejos que su padre le había dado, más la obra del Espíritu Santo y un entendimiento profundo como un don sobrenatural le dieron a él una capacidad de análisis, de entendimiento, de resolución, de sabiduría para poder dar el mejor consejo. Nuestro reto hoy para nosotros en este tiempo es un reto doble porque debemos vivir primero una vida que agrade a Dios, una vida que sea conforme a su voluntad, a lo que Dios ya ha trazado a través de su palabra, pero también una vida que le dé testimonio al mundo de que Jesús es nuestro Señor. Y he tomado unos versículos en el libro de Efesios y Filipenses que nos habla de esto en el capítulo 5, 17 de Efesios. Dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Debemos nosotros, con el conocimiento de su palabra, con la experiencia y la comunión con los santos de la iglesia, debemos apreciar la voluntad de Dios revelada a través de las Escrituras, a través del Espíritu Santo, el testimonio de la iglesia y la vida que nosotros tenemos como una comunidad de fe. Filipenses en el capítulo 2, versos 12 y 13, vamos a seguir leyendo después, pero dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Habla de una relación personal con el Señor, porque dice: porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, con la actitud correcta, pero no lleva al siguiente paso. Verso 14 dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Lo que hagamos no debe ser motivo de conflicto, de comparación, de hacer cosas que al final rompan la relación y la unidad del cuerpo. Y todo esto, dice él, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La iglesia representa una generación que vive un estilo de vida muy diferente al mundo, porque está iluminado por la palabra y la obra del Espíritu Santo. Y también vive de una manera que agrada a Dios y que puede ser testimonio para la generación, como lo dice Pablo, maligna y perversa que nos rodea
y que cuestiona mucho nuestra fe. Y dice el verso 16, asidos de la palabra de vida, sostenidos, aferrados a la palabra de Dios, que es la que nos sostiene hasta el día de hoy. Mencionábamos a Salomón como un hombre sabio, como un hombre que fue un gran gobernante, un gran constructor, un hombre de empresa, un hombre que hizo muchos logros, grandes cosas en su reinado. Fue un reinado de mucha paz, de mucha prosperidad. Sin embargo, la Escritura señala en los días finales de Salomón, en el primer libro de Reyes, capítulo 11 y versículo 1, dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, con la que había sido su esposa, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Salomón, ya en su edad adulta, mayor, violó definitivamente algo que Dios ya había establecido. No fue ignorancia, no fue desconocimiento de esta palabra, porque él tenía un libro de la ley para meditar en él todos los días. Sin embargo, dice, se llegó a ellas y ellas desviaron su corazón hacia otros dioses. Esto ocurrió, el enemigo lo logró en un hombre sabio. ¿Qué no hará con todas las personas que no tenemos la capacidad, la sabiduría de Salomón y intentamos violar cualquier mandamiento de la palabra de Dios? Dice el verso 3, tuvo 700 mujeres, reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón se dejó seducir, engañar y al final inclinarse delante de aquello que no eran dioses. Tomó los fondos, los recursos del reino de Israel para construir templos a estas personas. Él pensó, pues esos no son dioses, tal vez argumentó de alguna manera para justificar las acciones que él había hecho. Al final, desaprobadas por Dios, que fueron la causa de su ruina. Así que Salomón en este momento ya no puede ser para nosotros un modelo como lo es antes, cuando habla de la sabiduría y nos da diferentes consejos y nos enseña y nos dice cómo educar a los hijos, nos dice cómo tratar en los negocios, qué amigos debemos aprobar en nuestra vida, con cuáles no debemos relacionarnos, y nos enseña una gran perspectiva de la vida. Es un panorama muy amplio con la riqueza del libro de Proverbios. Pero ahora ya no puede ser él nuestro líder, no puede ser nuestro modelo ni ejemplo, porque él dejó de ver el futuro que Dios tenía preparado para él. Fue incapaz de entender que debería ver más allá de las circunstancias que él estaba viviendo. Por eso hablamos de un corazón sabio y entendido para poner la mira en las cosas de arriba, porque debemos reconocer que hay un llamado constante para poner la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo de muchas maneras habla a la iglesia para señalar que hay algo más allá del presente que vivimos. Nos invita a ver el futuro que Dios le ofrece a sus hijos. Por eso vemos en el libro de Hebreos como nuestro Señor Jesucristo, dice el verso 2, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Había una imagen de triunfo, de victoria. Indudablemente éramos nosotros los que íbamos a ser rescatados y salvados por nuestro Señor Jesucristo. Y se nos invita a nosotros, dice, que teniendo en derredor nuestro, en Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2, teniendo una gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor
y el consumador de la fe. Así que la iglesia es llamada para ver a Jesús, para ver las cosas de arriba y sostenerse frente a un mundo que ofrece mucha distracción, mucha actividad que nos aparta del Señor, que nos desvía del Señor y que indudablemente afecta nuestra relación, la calidad de nuestra relación con el Señor. Por eso Dios ha depositado la riqueza de su gracia en la iglesia. Es a través de la iglesia que Dios se manifiesta en este mundo. La iglesia es su cuerpo. La expresión de Cristo en la tierra se llama iglesia, cuerpo de Cristo. Y San Pablo hace una lista de 3 peticiones cuando habla con la iglesia en la carta que hace a los Efesios. En el capítulo 1 dice: habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Ellos ya, por supuesto, eran cristianos. Pablo fue el que fundó la iglesia de Éfeso. Y dice: y habiendo oído de vuestra fe y de vuestro amor para con todos los santos. Así que tiene 2 elementos que los hace a ellos hijos de Dios, cristianos nacidos de nuevo. Y dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones y haciendo esta petición, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto enseña que la iglesia, que ya tenía un fundamento, a Jesús como Señor y Salvador, y tenían fe y tenían mucho amor, ahora dice Pablo, ustedes necesitan que se alumbren los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón, para que sepáis, 1, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Podemos sufrir o padecer muchas cosas cuando la esperanza es muy clara, que lo que tenemos nosotros delante de nosotros es más valioso que lo que podríamos perder aquí en la tierra. Así que oro que el Señor alumbre los ojos de vuestro entendimiento. Algunas versiones dicen de vuestro corazón, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. La esperanza, las riquezas de su gloria y la grandeza de su poder, dice Pablo, estoy orando para que sus ojos sean abiertos y puedan ver estas grandes verdades. Así que esta es la oración del apóstol Pablo por aquella iglesia de Éfeso, que puedan conocer la esperanza, que puedan ver las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y esto nos lleva a comprender que Dios ha dejado su palabra para ser depositada en nuestros corazones. La intención de Dios siempre fue que su palabra pudiera morar en nuestros corazones, que la pudiéramos atesorar, darle el valor supremo que tiene la revelación de su voluntad. Cuando se le dice al pueblo de Israel en el libro del Deuteronomio 4:6, guardadlos, hablando de estos mandamientos, guardadlos pues y ponedlos por obra. Guardar en el hebreo es atesorar, es guardar algo en el corazón. Muchas veces nosotros guardamos en nuestro corazón sentimientos, emociones, recuerdos que nos hacen daño incluso. Y vivimos aferrados a eso porque como que no los quisiéramos abandonar, no resistimos esos pensamientos, esos recuerdos y los mantenemos y nos hacen daño y son constantes, repetitivos y somos incapaces de guardar la palabra de Dios. Somos incapaces de memorizar, de poner en nuestro corazón lo que dice Dios. Así que estamos como en un círculo vicioso, atados, esclavizados a una serie de pensamientos, de recuerdos, de emociones que no son destructivas, no son tóxicas, afectan nuestra vida, pero no hacemos nada por
rechazarlo de nuestra vida. Y en el consejo que se le da al pueblo de Israel dice, guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. El entendimiento de la palabra de Dios y la práctica de la palabra de Dios es lo que marca una gran diferencia en el mundo que hoy vivimos, como lo fue en el momento que Dios le dio esta palabra a Israel. Los cuales dice, esos pueblos oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, por tener este estilo de vida, por tener esta clase de normas, de mandatos, de estatutos, de procedimientos. Esto es lo que pondría en evidencia que ellos eran un pueblo especial, porque estas leyes tampoco venían de ellos, sino que eran la revelación de Dios, de su voluntad para con sus hijos. Guardar es atesorar en el corazón. Y esto, teniéndolo en el corazón, hasta lo expresamos en la manera en que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando una persona no sabe versículos, pero no sabe, no conoce, no recuerda los versículos de la palabra de Dios, pero sí recuerda muchas de las palabras y maldiciones del mundo, quiere decir que su mente no ha sido renovada por la palabra. De la abundancia del corazón, de lo que vamos depositando en nuestro corazón de la palabra, de eso hablará nuestra boca. Y todo este proceso es para poderlo practicar, llevarlo a la práctica en el día a día cuando enfrentamos cada una de las situaciones, por difíciles que sean. Cuando tenemos la palabra guardada en el corazón, tendremos recursos para enfrentar los problemas más difíciles en la vida. Jesús le dijo a los judíos precisamente en Jerusalén, donde estaba como lo esencial, lo vital de aquella sociedad religiosa en aquel tiempo. En San Juan 5:38, el Señor le dice a estas personas que guardaban la ley, que conocían la ley, que repetían la ley, que la habían aprendido, la habían memorizado desde niños. Y le dice el Señor, no tenéis su palabra morando en vosotros. Ustedes no tienen la palabra de mi Padre morando en ustedes. Quizás la sepan de memoria, pero no la tienen en su corazón, porque ustedes no creen. Entonces es cuando les dice, escudriñen las Escrituras, con un corazón nuevo, con un corazón diferente, con un corazón dispuesto a confiar y a creer en Dios. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Tienen esta impresión, dice, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Quiere decir que estas personas conocían las Escrituras, pero de una forma muy limitada. Las podían repetir, pero no hallaban el sentido, el propósito, no hacían conexión con la parte espiritual de las Escrituras. Por eso también dice el apóstol Pablo que cuando ellos leen todavía tienen un velo. Hay una incapacidad de ver a Jesús, hay una ceguera para no poder ir más allá de lo que la ley dice. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, quita los velos, da un entendimiento y una revelación de quién es nuestro Señor Jesucristo. Así que la intención es que guardemos la palabra en el corazón, la atesoremos para que la podamos poner por obra. Y si hablamos de una generación sabia y entendida, será una generación que busque la llenura del Espíritu Santo. Hablamos de un anhelo espiritual. Hablamos primero de la comprensión de nuestra necesidad de todo lo que Dios ha hecho y de todo lo que Él ha ofrecido, lo que Él ha prometido en las Escrituras. Porque nosotros hoy vivimos bajo las promesas de Dios. Dice Joel en el capítulo 2, versículo 28. Es un pasaje muy conocido. Todos deberíamos saber qué es lo que Joel está diciendo. Después de esto, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando la Escritura nos habla de una obra del Espíritu Santo, incluye a personas jóvenes que los adultos pueden no considerar confiables, y incluye también a las personas adultas
con las cuales quizá los jóvenes no se lleven bien. Pero al ser Dios manifestado de esta manera y ser tan grande la obra, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos. Quiere decir, nuestros hijos tendrán una palabra que fluirá de sus labios para bendecir pueblos, naciones o a otras personas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Los ancianos, los que quizás consideran que ya no hay más lugar para ellos en este espacio, en la obra, en la iglesia, dice, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Dios va a usar tanto a un joven como a un adulto mayor. Dios usará a todos porque los va a llenar precisamente de su Espíritu Santo. No hablo de una experiencia en particular, hablo de una vida donde Dios ofrece, promete que vivamos bajo esta llenura del Espíritu Santo. Ahora, Joel lo dio como una profecía, pero años más tarde, cuando leemos en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que el Espíritu Santo descendió con poder. Hubo un estruendo, unas lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de los presentes en aquella reunión y fueron todos llenos, dice Hechos 2, capítulo 2, verso 4. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La obra del Espíritu es una obra sobrenatural, debemos entender, es más allá de nuestro entendimiento, de nuestro pensamiento, de nuestras limitaciones, porque muchas veces queremos que Dios haga cosas que nosotros aprobamos o que nosotros desaprobamos y decimos, no puede ser esto, no puede ser lo otro. Dios no va a pedir la opinión de cada uno de nosotros. Él nos va a llevar en el fluir de su Espíritu Santo, como ocurrió con la iglesia primitiva. Fueron llenos del Espíritu Santo e inmediatamente hablaron en otros idiomas y en otras lenguas de otras tierras. Y por supuesto que ellos no conocían esos idiomas, por eso fue extraordinario. Y dentro de aquello, se considera más de unas 120 personas, hablando todos al mismo tiempo, los que estaban fuera de ese lugar, entendía cada uno en su lengua el mensaje que estaban dando, porque dicen, glorificaban a Dios. Y cuando Pedro se levanta en el versículo 16-17, Pedro le aclara al pueblo de Israel que ellos no están borrachos, porque ya había surgido una interpretación de alguien que por supuesto no tenía el más mínimo entendimiento de la obra de Dios. Dice, no, estos están hablando así porque están borrachos. Y dijo Pedro, esto es lo que dijo, estos no están borrachos primero, aclaro, no están borrachos, y esto que está pasando es lo que dijo Joel. Así que aquí tienes a la iglesia que está experimentando el cumplimiento de aquella profecía dada por Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ahora, Pedro está explicando la experiencia que ellos están viviendo es el cumplimiento de aquella profecía. Ahora la profecía se ha cumplido. La promesa llegó a un cumplimiento total, pleno, como lo había dicho el profeta Joel. Pero no termina ahí, porque cuando Pedro sigue predicando acerca del Señor Jesucristo, dice el versículo 38 de este capítulo 2 del libro de los Hechos, Pedro le da ahora el mensaje final, el cierre de todo aquel evento. Le dice, ahora arrepiéntanse, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. Pero no termina ahí, porque dice el verso 39, da la explicación, porque para vosotros es la promesa. Lo que dijo Joel fue para Pedro en su momento, como lo es para nosotros hoy, para nuestros hijos, para los nietos. Estas no son unas promesas que solamente se puedan cumplir en cierto momento. Es para todas las generaciones, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para todos aquellos que el Señor nuestro Dios llamare. Así que nosotros estamos viviendo bajo las promesas, bajo las palabras de Dios, lo que Él ha prometido. Eso es lo que nosotros estamos hoy para experimentar. Y tenemos muchas promesas en las Escrituras que nos van a señalar cómo el Espíritu Santo será derramado
sobre nosotros y sobre nuestras generaciones. Isaías 44:3, por ejemplo, dice, porque yo, dice el Señor, derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Puedo transformar el sequedal y la tierra árida, y de la misma manera voy a transformar tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Por eso, en la carta a los Efesios, Pablo dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. En Efesios 5:17, no se embriaguen en vino. Él está aclarando, está tomando que la voluntad de Dios debemos ser nosotros sabios, entendidos, sensatos. No se embriaguen en vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la forma en que está escrito en el griego, que es un presente continuo, se leería como sigan siendo llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sean entendidos de la voluntad de Dios, no se embriaguen con vino, no disipen su vida con el vino, con el alcohol, porque eso no es la voluntad del Señor. Eso al final traerá una disolución de todo lo bueno de sus vidas. Pero sigan llenándose del Espíritu Santo, como hablando entre ustedes, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor. Con esto el Espíritu Santo tendrá todo el camino allanado para llenar nuestras vidas, para renovar nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras emociones, para transformar todo lo que hoy somos, como nos había dicho el profeta Isaías, que él iba a derramarse sobre el sequedal, sobre la tierra árida, que iba a derramar su Espíritu Santo. Y eso es lo que él quiere hacer en nuestras vidas. No dejarnos secos, no dejarnos como vasijas secas, vasijas que no contienen la gloria del Señor. Somos la generación que debe anhelar la llenura del Espíritu Santo. Y también debemos tener un corazón entendido, un corazón sabio para valorar, para atesorar la presencia de Dios. Dios es el mayor tesoro de la humanidad y anhelar estar en su presencia debe ser el anhelo de cada uno de sus hijos. Dice el Salmo 14, verso 2, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Una persona entendida que busque a Dios. Creo que la mayoría de las personas dirá que creen en Dios, pero si les preguntamos, ¿y qué has hecho para buscar a Dios? No sabrán decir qué es lo que han hecho, porque en realidad el pecado es tan evidente en la naturaleza humana que no tenemos un anhelo de buscar a Dios, no tenemos un deseo, una sed, el hambre de buscar a Dios, a menos que la gracia de Dios venga y avive en nuestro corazón para que se despierte en nosotros el anhelo de Dios. Si Dios no extendiera esta misericordia, nosotros permaneceríamos en nuestra vida hundidos, separados de Dios, haciendo obras que Dios reprueba y viviendo de una manera que desagrada completamente a Dios. Buscar y atesorar la presencia de Dios va más allá de buscar a Dios por las bendiciones o por las cosas buenas que Él promete en su palabra y que son como el resultado de buscarle a Él. Lo buscamos o lo debemos buscar porque Él es digno, porque Él es Dios, porque Él es Señor, porque Él dio su vida por nosotros y porque Él merece el honor, la gloria y la alabanza que le podamos dar. Valoramos a Dios, valoramos su presencia, como le dijo Dios a Salomón, si mi pueblo ora y busca mi rostro. No solamente buscar la solución de un problema, no caer en hábitos y costumbres religiosas, sino disponer nuestro corazón para buscar a Dios de tal manera que Dios sea lo principal de nuestra vida. Hay un gran ejemplo en el rey David, un hombre al cual Dios le llamó conforme a su corazón. En Hechos 13:22, cuando se habla de David, dice:
que quitado el rey anterior les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y una de las cualidades que tenía David era el amor, la devoción, el anhelo por la presencia de Dios. Es algo que todos nosotros deberíamos tener. No conformarnos con lo poquito que a veces hemos experimentado, sino tener un anhelo intenso, un anhelo que mueva nuestra vida a buscar más la llenura del Señor y buscar su presencia. Jesús habló, por ejemplo, antes de su venida, él habló de la preparación que los discípulos deberían tener y dio mucha enseñanza. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de la venida del Señor, pero la gente se enfoca más en tratar de encontrar el día, la fecha y la hora de la venida del Señor, cuando el Señor lo que está tratando de enseñarnos es la comunión con Él que nos va a preparar para cuando llegue ese momento. Está bien si alguien estudia, no puedo decir que eso esté mal, pero eso nos puede desviar de la preparación de nuestro corazón, del vivir cada día conscientes que la venida del Señor puede ser hoy, inmediatamente, puede ser algo que esté a las puertas y no que esté muy lejano, mientras las personas están tratando de encontrar en la Biblia todo ese momento para señalar fecha y hora, cuando ya el Señor dijo que del día y la hora pues nadie lo sabe. Hay un pasaje en Mateo 25 cuando habla de las 10 vírgenes y señala que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Prudentes porque se prepararon, insensatas porque faltaron en la preparación para la venida del novio. Y ese es el mensaje para el Señor. Digo, está bien cuando alguien entra en este terreno y dedica su vida a la investigación, al estudio, y está bien, no creo que sea perder el tiempo, pero antes, previo a eso, debemos asegurar nuestro corazón de que cuando venga el Señor partiremos con Él y no seamos de aquellos que nos quedemos. Nosotros como hijos de Dios debemos tener las pruebas, las evidencias que somos del Señor. Y la principal es, vamos a decirlo, es que la palabra está guardada en nuestro corazón. La palabra permanece porque el Espíritu Santo, en las condiciones del nuevo pacto, dice: la pondré en su mente y la escribiré en su corazón. Dios toma su palabra que está escrita en un libro, pero a través del Espíritu Santo, y la palabra que es viva se va a escribir en nuestro corazón, donde la palabra se va a guardar, donde la palabra va a permanecer y nos va a hacer la lámpara, nos va a hacer el alimento, la sustancia que mantiene viva nuestra fe, que mantiene viva nuestra relación con el Señor. ¿Y qué prueba tenemos de nuestra fe, de la palabra que mora en nosotros? Sino que nace en nuestros corazones el amor, el deseo por la presencia del Señor, por la llenura del Espíritu Santo y por poner la mira en las cosas de arriba. Así que podemos decir nosotros: un hombre sabio, un hombre entendido, un corazón sabio y entendido, como le dijo Dios a Salomón, o una generación sabia y entendida, es la generación que ha puesto a Jesús como Señor de sus vidas, como el único fundamento que es el que sostiene nuestra vida espiritual en un mundo con mucha oscuridad y con muchas tinieblas. Una generación sabia y entendida es aquella que aplica la palabra de Dios, que sigue la guianza del Espíritu Santo para vivir de una manera que le dé honor al Señor, pero que también dé testimonio que el Señor vive en nosotros. Una generación sabia y entendida va a ver más allá de lo terrenal, va a ver más allá de este ambiente en el que hoy nos movemos nosotros. Todavía estamos acá, todavía hay necesidades, hay asuntos que atender, cosas que realizar, pero los hijos de Dios, la generación sabia y entendida, sabe que esto no es el todo del hombre, que hay más allá,
un galardón, que hay más allá, una ciudad a la cual aspiramos. Hoy somos peregrinos en esta tierra. Vamos de paso porque nuestro hogar, nuestra morada, está más allá de lo que ven nuestros ojos. Una generación sabia y entendida es aquella que busca la llenura del Espíritu Santo. Si tú a esa parte de tu vida no le das tanto interés, o ocasionalmente lo comentas o piensas en eso, quiero decirte que la voluntad del Señor es que seas una persona llena del Espíritu Santo. No te conformes en tu vida. No permitas que puedas vivir una vida vacía, una vida de recuerdos, una vida en la que te aferras a tus costumbres, a tus hábitos y no te abres al Espíritu Santo. Permite que Él llene tu mente, tu corazón. Abre tu corazón, dile, Señor, lléname como tú quieras, de la forma que quieras, pero no me dejes tal como estoy en este momento, porque eso hará que tu vida trascienda y pueda dar un fruto que solo puede venir del Espíritu de Dios. Una generación sabia y entendida amará la presencia de Dios por encima de todas las cosas. No hay mayor tesoro que la presencia de nuestro Dios. Y quiero terminar con estas palabras finales en el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice el Señor: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. He aquí yo vengo pronto. Un corazón entendido oirá esas palabras y estará preparándose para la venida del Señor. Mi galardón conmigo. Viene el Señor y trae el galardón que Él tiene asignado para cada uno de nosotros. Y dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. El que ha servido mucho, pues tendrá acorde a su servicio. Y el que ha servido poco, acorde a su servicio. El que no ha servido nada, pues el Señor sabrá cómo tratar ese asunto. Al final dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Podemos ser una generación dispersa, distraída. Podemos ser una generación inconsciente del llamado del Señor. Podemos ser una generación que es reacia a la voz del Espíritu Santo. Pero también podemos ser esa generación que responde a Dios. Una generación que tiene fundamento en la palabra, que tiene establecida su vida y que Jesús es el Rey, Jesús es el Señor, Jesús es el único Salvador y Jesús es aquel que viene pronto. Como dice, viene y su galardón con él para darle a cada uno según sea su obra. Que nuestro espíritu se despierte a la verdad de Dios, que tengamos en nuestro corazón un anhelo de Dios, un volver al Señor, un ser renovados por su palabra, ser renovados por su Espíritu Santo, experimentar a Dios de maneras nuevas y no achacar a una pandemia el desaliento, el desánimo, la apatía, la indiferencia ante Dios, ante su palabra, justificarnos, decir es que me siento mal, me siento triste, yo extraño mucho, cuando este debe ser un tiempo para que cada uno renueve su vida y volvamos al momento de reunirnos nuevamente con ímpetu, con fuerza, con el poder y la gloria del Señor en nuestras vidas. Así que les invito que oremos, que abramos nuestro corazón delante del Señor, que pidamos ser renovados, que seamos capaces nosotros de establecer nuestra vida total, profundamente en Cristo Jesús y que podamos ir más allá de la sabiduría de Salomón, que podamos tener una vida que, por supuesto, ajustada a la voluntad de Dios, vamos a resolver problemas, pero que superando a Salomón podemos ver más allá, podemos ver a Cristo, podemos buscar las cosas de arriba y podemos ver el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Padre nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia,
por la soberanía que tienes en este universo, por toda tu buena voluntad, por todo aquello que tú has determinado sobre nuestras vidas. Y oro, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestros corazones sean avivados, fortalecidos, inspirados por tu Espíritu Santo, para vivir cada día teniendo a Cristo como nuestro Señor, fundamento de nuestra vida, el único intercesor, el único Salvador. Y te pido, Señor, que vayamos más allá de la sabiduría de Salomón para tener no solamente capacidad de resolver problemas en este mundo, sino la aspiración de lo celestial, de tu venida, de tu presencia, del lugar que tú tienes para nosotros y de las recompensas que has preparado para tus hijos que te aman y que esperan tu venida. Oro y pido en el nombre de Jesús que nuestros corazones sean avivados por el poder de tu Espíritu Santo, que nuestros ojos sean abiertos para conocer la esperanza a la que tú nos has llamado, las riquezas de tu gracia reveladas en Jesús y cuál es la supereminente grandeza de tu poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a tu diestra, poniendo a todos tus enemigos por estrado de tus pies y sentándole como Señor de señores y Rey de reyes, y de ahí sabemos que pronto vendrá aquí por nosotros. Te damos las gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, y rogamos, aviva tu obra en toda tu iglesia, aviva tu obra en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, les ayude en todas las cosas, les guarde de todo mal y que pronto, muy pronto, podamos estar juntos otra vez. En el nombre de Jesús. Amén.